Hola cracks, ¿cómo están? Yo soy Wally. Yo soy Agus. Nosotros somos ABC de Fútbol y hoy estamos aquí para hacer un pequeño recuento de todo lo que tuvimos en este difícil 2020, todo lo que hubo sobre todo en el mercado mexicano, que es donde nos vamos a enfocar. Fue un año de pocas cosas. La pandemia provocó que las marcas tuvieran bastantes precauciones para liberar sus productos, pero sobre todo a fin de año vimos que se fueron liberando cosas muy interesantes. Así es, y vamos a ir cronológicamente, y lo primero que tenemos para ver son estos Adidas Predator Archive Mutator, que fue lo primero que pudimos ver del nuevo Predator. Esto se liberó empezando el año, el 7 de enero, ni siquiera nos imaginábamos lo que venía. Aquí podemos ver más o menos todos los pedacitos de los que está conformado este zapato, que tuvo sus críticas encontradas, pero a nosotros nos gusta bastante, sobre todo por la idea de hacer un zapato de tal nivel de colección. El número 20 fue, como les decía, el primer vistazo que pudimos ver de los Predator Mutator, el 20, que se lanzó también en este año, y lo que más pudimos ver de este zapato es la suela, que ya venía dividida. El chasis, todavía no conocíamos al Predator 20 y aquí nos enseñaron, digamos, la base de todo el zapato. Otra noticia importante que tuvimos antes de la pandemia fue que Gignac, el francés de Tigres, se iba con Charlie y empezamos a ver ya imágenes de él utilizando lo que sería su nuevo calzado. Vimos ya un poquito antes, unos meses antes, que había por ahí un zapato misterioso de Gignac, y el 8 de enero es cuando lo hace oficial la marca, y Gignac todavía iba a faltar un tiempo para que pudiéramos ver este zapato en la tienda, pero aquí se hacía oficial el contrato de publicidad, que fue realmente un golpe sobre la mesa muy importante de un año que nosotros consideramos muy importante para las marcas mexicanas. También lo que podemos decir de este zapato es que fue una de las polémicas más interesantes y más seguidas por nosotros y los seguidores de ABC de Fútbol durante este año, pues como vemos en esta imagen en particular, el francés utilizó a veces la suela dedicada, la suela creada por Charlie, y a veces utilizaba, la mayoría de las veces utilizaba este mismo par, pero con la suela de unos X18, que era lo que utilizaba previamente el jugador de los Tigres. Poco a poco, conforme el desarrollo del zapato se fue dando dentro de la marca y se fueron haciendo todos los ajustes, vino el uso ya de la suela, más constante el uso de la suela del zapato Charlie, digamos. Una cosita más sobre los Charlie PFX Gignac. Pueden ver la reseña aquí en el link que les dejamos a continuación. Los probamos y ahí pueden ver exactamente de qué trata este zapato. El 9 de enero New Balance sacó estas bellezas, que es uno de los zapatos que a mí en lo personal más me gustaron de este año, sobre todo porque el diseño es realmente atrevido, muy bonito. Es un zapato pues que se ve poco, se ve realmente poco. Esta versión se vio todavía menos, pero es un zapato que se ve muy poco y que no es un mal zapato. New Balance es una marca que desafortunadamente no tiene todavía el alcance global que creemos sus zapatos merecen. Sí, a veces nos enfocamos muchísimo en Adidas y Nike, pero lo que hacen alternamente o a la par marcas como New Balance, como Puma, sobre todo en este tema de las ediciones limitadas dedicadas específicamente a algunos jugadores, casi siempre es espectacular y casi siempre vale la pena voltear a verlos. Vámonos al 10 de enero y esto lo consideramos bastante importante porque es el regreso de uno de los clubes más famosos del mundo, uno de los clubes que más playeras venden en el mundo, a la marca Adidas. Boca Juniors ya había sido Adidas en algún tiempo, después fue muchos años Nike y aquí se dio el regreso del club Xeneize a la marca de las tres franjas. También vemos este aire retro que utilizó la marca durante este año bastante con el segundo uniforme, que para mí es uno de los más bonitos de este 2020. Seguimos con la importancia que cobraron las marcas mexicanas en este año. Aquí estábamos el 11 de enero viendo que de repente, así de golpe, de la nada prácticamente, Querétaro dejó el contrato con Puma y fue vestido por Charlie. Este es el primer uniforme que vimos del nuevo convenio y se dio todo en 3-4 días, ¿no? Y además se sumaron bastantes equipos, si no mal recuerdo, ahorita ya son 6 o 7 los que viste esta marca en el fútbol mexicano, y como decíamos antes y como seguiremos diciendo, nos da mucho gusto ver este tipo de cosas, este tipo de avances en las marcas mexicanas. El 16 de enero Nike presentó la segunda generación del Phantom Vision. Es curioso porque este zapato estaba destinado a desaparecer unos meses después. Sin embargo, es una muy buena generación. Tiene ciertos detalles de innovación que nos parecen muy interesantes y sobre todo era un zapato muy cómodo. Y fue la antesala de lo que ahora conocemos como el Phantom GT, uno de los lanzamientos más importantes de este año de la marca estadounidense. Y como dices, traía cosas muy interesantes, pero prácticamente nació muerto porque muy poco tiempo después desapareció. La gente como que siguió añorando mucho el mallista y este estilo nunca alcanzó a consolidarse a pesar de que era un gran zapato.
Luego vino lo que es uno de los lanzamientos del año, el Predator 20, también uno de los zapatos del año. A nosotros nos encanta este modelo, el Predator 20 con la tecnología de Måneskin. Sí, vino todo un cambio estético muy importante y también tecnológico del Predator anterior, del 18 y el 19, que eran muy parecidos entre sí, a este Predator 20 Mutator, como se le conoce. Fue por fin lo que muchos de nosotros, fanáticos de la saga del Silo Predator, esperábamos de un Predator, toda esta agresividad y todo este tema del plástico ayudando a mejorar el golpeo del balón y todo esto. Fue realmente, como dices, uno de los lanzamientos más importantes del año, que retomó la esencia agresiva de este Silo. Así es, esa es la palabra, agresividad. Hicimos muchos contenidos alrededor de este zapato, pueden ahí verlos a través de nuestras redes, por aquí les ponemos algunos links si quieren recordar el lanzamiento del Predator. Luego, el 6 de febrero, estábamos hablando del Nike Innovation 2020, donde la marca presenta todo lo que va a ser, digamos, tecnológicamente su año. Ni la marca, ni nosotros, ni nadie podíamos esperar que todo esto se iría prácticamente directo al bote de la basura. Claro, la tecnología permanece, muchos de los uniformes se liberaron, en fin, pero todo estaba dirigido a Juegos Olímpicos que no se pudieron llevar a cabo y vimos cosas muy interesantes, sobre todo este modelo de Mercurial que no se liberó este año, estaba programado para liberarse en el 2020, pero no llegó a liberarse por toda la cuestión de la pandemia y estamos esperando que en el 2021 podamos verlo. Creo que de ese Innovation lo que más se recuerda es este zapato que quedó, digamos, en el olvido, como dices, pero también los uniformes, por ejemplo, el de Nigeria, el de Corea, el de Estados Unidos, que, como lo decía la marca en aquel evento, se volvieron no solo piezas para utilizarse dentro del campo, sino cuestiones que tenían que ver con la moda, con el arte de cada país en específico, que es toda una corriente muy interesante y muy bonita de ver para nosotros los que somos fanáticos de los uniformes, sobre todo de las selecciones nacionales. Todo esto se da porque Nike decide acabar con los templates de los uniformes. Ustedes se acuerdan, los famosos templates, que todos los uniformes tienen más o menos la misma forma y nada va cambiando los colores y ciertos detalles de diseño. Nike dice basta de templates, gracias a la tecnología que usa en sus uniformes de gama alta, que es toda esta tecnología de nudos, todo el knit, puede hacer diseños a placer. Antes estaba un poco limitado debido a que agarrabas pedazos de tela y los tenías que coser y formar una playera. Hoy una máquina te hace el diseño que tú quieras, con el dibujo que tú quieras, al mismo tiempo que hace otra playera distinta. Entonces, toda esta tecnología del anudado permite que se acaben los templates y que Nike haya liberado en este año una cantidad de diseños tal vez nunca vista. El 10 de febrero hablábamos de estos Nike Gato. ¿Por qué hablamos de los Nike Gato? Porque fue un zapato que marcó toda una época, incluso en México, que no se usa mucho el zapato de piso. Tal vez los niños de secundaria, porque es muy común en México que haya secundarias con canchas de cemento pulido, pero en general no se usa mucho, no se juega mucho el fútbol de salón. Sin embargo, el Nike Gato es un zapatazo que nosotros recordamos con mucho gusto y esta es su evolución, que es importante, que trae la espuma React para amortiguar, que ustedes saben que en fútbol corto es clave, y esta tecnología como de circulitos en la suela que permiten sentir el balón al momento de pisarlo, que es una de las características del fútbol corto, pisar mucho la pelota. Ya para finales de febrero conocimos los Mercurial Dream Speed, el número 2 de esta serie, de esta saga que fue dedicada para Cristiano Ronaldo al principio, pero que después la marca decidió que no solo lo utilizaría él, sino lo utilizarían otros jugadores como Mbappé, y volviendo a este color específico que la marca utiliza mucho y que se recuerda muchísimo también con Mercurial, en los pies de Cristiano Ronaldo mismo y de otros muchos jugadores que han pasado por este estilo, y que como detalle principal o como detalle a llamar la atención tenía la velocidad de la luz en este número que venía en el costado del sushi. Este zapato es curioso porque es la primera vez que la marca hace un zapato dedicado para un grupo de jugadores, no solamente uno. También es un zapato que prácticamente no vimos en las canchas, pues estábamos a punto de conocer que el 2020 se iría directo al bote de la basura. Aquí recordamos esta combinación de colores tan bonita. Me parece a mí de las mejores que tuvo el Phantom Vision 2, junto con esta que vemos aquí a continuación, que forma parte del Nike Future DNA Pack, que fue uno de nuestros favoritos del año y que en esta versión de los Phantom Vision 2 recordaba a los legendarios, gustadísimos y queridísimos Hyper Venom 1. Aquí estábamos viendo una tendencia que iba a implementar la marca en este año,
que es no enfocarse tanto en los packs, sino en individualizar cada modelo. Y estos están súper identificados cada uno con un modelo anterior específico. Como dice Agus, es uno de nuestros packs favoritos del año y yo creo que uno de nuestros packs favoritos de la historia. Hablando otra vez de marcas mexicanas, que nos encanta hacerlo porque hemos visto cómo han ido creciendo, cómo han ido mejorando en muchos aspectos. También pudimos conocer muy de cerca a Unique Sport, algo que nos dio mucho gusto. Están ahí los videos en nuestros canales de YouTube, en nuestro canal de IGTV también, sobre esta marca mexicana que dio de qué hablar también durante este año, sobre todo en las categorías inferiores del fútbol mexicano y en la categoría femenil. El 10 de marzo vimos liberar este color de Predator. Lo que nos parece muy destacable es que traía esta hermosa versión de toda esta onda que trae Adidas de ir reeditando los antiguos modelos de Predator, los más icónicos modelos de Predator, y nos parece uno de los modelos del año. Sí, se trata del Predator Mania Blue, que solo salió en Japón en aquella época, por el 2002, 2003 más o menos. Voló en las tiendas, fue una edición limitada y por supuesto los coleccionistas y los fanáticos de esta saga Predator se los acabaron muy rápido, y también venía en esta versión Boost muy bonita para salir a correr, para salir a la calle, y podemos decir que esta reedición es una de nuestras favoritas del año, si no es que la que más. Aquí estábamos a punto de entrar ya en la emergencia en México, estábamos el 12 de marzo. Aquí tenemos la versión Mercurial del Future DNA Pack de Nike. Nos encanta esta versión. Le agarró la liberación de este pack exactamente en el inicio de la pandemia. Liberó un modelo cada semana y fue tal vez de lo más visto en esos momentos porque todo estaba a punto de detenerse. Sí, como dices, al llegar la pandemia, estos zapatos ya no llegaron a ser del uso común de los jugadores, pero de todas maneras, a pesar de eso, vimos a muchos de ellos con estos zapatos, cosa que habla de lo mucho que les gustó, de lo mucho que este pack pegó entre jugadores y entre aficionados. Aquí vemos los Venom que rememoraban aquellos Total 90. Los Mercurial, por cierto, eran rememorando un modelo de 2009. Y bueno, pues los Phantom Vision, aquellos primeros Hyper Venom que todavía muchísimos añoramos. Sí, por ejemplo, yo creo que en el caso del Phantom Venom me parece que es el mejor logrado de los tres, porque soy fanático de todos los zapatos de Nike, pero en especial de los Total 90, pero me parece que no fue el mejor zapato, porque tiempo después desaparecería, igual que el Vision 2. Pero de entrada yo ya pongo este como uno de mis zapatos favoritos del año por mucho. El Venom fue un intento un tanto fallido de Nike, que bueno, desembocó en la fusión de los dos y los Phantom. Bueno, pues el 14 de marzo se desemboca todo lo que unas semanas antes habíamos venido viendo que estaba pasando en el mundo y por primera vez la Liga Mexicana comienza a ser afectada. Nosotros recordamos muy bien ese momento, nosotros estábamos trabajando en los partidos del viernes y vino la noticia de que a partir del sábado todos los partidos se jugarían a puerta cerrada para evitar que los contagios se empezaran a disparar en México. Nosotros nos acordamos también mucho de ese fin de semana porque ese domingo 15 fue el último día que fuimos a jugar y decidimos que a partir de ese día nosotros entraríamos en confinamiento, aunque todavía el gobierno tardó una semana más en decretarlo. Nosotros ese día dijimos, bueno, ya esto empieza a ser importante y tenemos que estar en casa para evitar que todo se vaya disparando. Esperábamos que fueran 2-3 semanas en ese momento. Sí, nos prometieron por ahí algunos, e incluso poder ya festejar el 10 de mayo, o sea, poco después de este domingo 15, que recuerdo muy bien el partido entre América y Cruz Azul, que el segundo le gana al primero por 1-0 con Corona parando el penal. Nos dijeron, incluso ya vamos a poder festejar el 10 de mayo con todos juntos y nos aislamos y todo esto, pero las cosas fueron degenerando hasta lo que hoy vivimos, al que seguimos viviendo hoy, y bueno, tampoco estamos aquí para quejarnos ni para hablar mucho de este tema, pero es bueno puntualizar el momento en que todo esto empezó a ser lo que hoy es. Después de esta decisión de cerrar los partidos de la jornada 10, no volvería a la Liga Mexicana. A la siguiente semana se suspenderían los partidos y poco después se decretaría que el torneo quedaba suspendido sin campeón. Por ahí del 29 de marzo llegó el último modelo del Future DNA Pack. Estos tiempos que a mí me parecen extraordinarios, se vieron realmente muy poco. Ya no les dio tiempo de estar en las canchas, se alcanzaron a vender, pero es un modelo que pasó totalmente desapercibido. Y el 6 de abril, Agus, esta liberación que nos sorprendió a todos porque estaba todo detenido, todo estaba parado, ya empezaba el mundo a sentir la potencia de lo que estaba pasando y Nike suelta un zapato de una de las propiedades que más vende, que era la propiedad de Neymar.
Estos son los Yogo Prismático, es un zapato espectacular y sobre todo estos modelos lograban algo que muy pocos zapatos lograban, que era se desligaban de Neymar, del jugador al que estaban dedicados, y se volvían modelos independientes porque estaban muy cuidaditos, muy bien logrados. Sí, no solo eran importantes por esto, porque por este gusto que tienen los futbolistas en general por los zapatos que le hacen a Neymar, porque sí se ve muchísimo en todas las canchas del mundo y en todas las categorías, pero también resultó importante, ya viéndolo hacia atrás, porque resultó ser el último zapato que Nike le hace a este jugador brasileño, que tiempo después conoceríamos en un bombazo. Yo creo que una de las noticias más trascendentes en nuestro rubro, en lo que nosotros cubrimos de este 2020, se conocería que el brasileño terminaría yéndose con Puma, en una de las noticias, les digo, que resultó más interesante para nosotros durante este año. En ese momento no le encontrábamos lógica por qué Nike había liberado el zapato si no se estaba jugando en ningún lado, pero después entendimos, lo liberó porque estaba a punto de terminar el contrato y habría que soltarlo. Un tema también que queremos recordar es que el 10 de abril vuelve la Liga MX, pero en su versión virtual. En la jornada 10 del Clausura 2020 terminó este torneo y la Liga Mexicana, junto con las televisoras y los clubes, decidieron hacer este torneo virtual de FIFA 20, en ese momento todavía, para que la gente, para que todos los aficionados tuviéramos algo que ver. Tardó un poquito en carburar, pero poco a poco se volvió algo muy interesante y muy divertido, sobre todo de ver. Sobre todo ver a los jugadores en sus casas, verlos un poquito más humanizados, ver un poquito que el mundo seguía adelante, porque estábamos en una etapa muy desconcertante en la que no sabíamos qué iba a pasar y qué venía y qué tanto iba a durar lo que estábamos viendo. Fue como un bálsamo de cierta normalidad que nos puso otra vez a varios a ver cosas a la vez, que es algo de lo que nos hace humanos, el tener la capacidad de hacer una misma cosa todos a la vez. Luego, el 11 de abril fue la presentación en sociedad de este nuevo integrante de ABC de Fútbol, que habrá sido como unos 3-4 días antes había llegado a... El 8 de abril. El 8 de abril había llegado a las oficinas de ABC de Fútbol Sasha, la nueva contratación de ABC de Fútbol, y aquí se las presentábamos cuando teníamos que estarla entreteniendo en casa, porque incluso todavía no podía salir, todavía no tenía todas las vacunas, pero nos llegaba a alegrar un poco los días de encierro. Sí, y así es como se ve hoy en día, hoy 30 de diciembre, así es Sasha. Está a punto de cumplir un año, muy feliz de estar aquí, pero sobre todo muy felices nosotros de que formen parte de ABC de Fútbol desde aquel 8 de abril. Nos vamos al 11 de mayo, cuando Nike, otra vez el que mantiene la actividad en todo este mundo de los zapatos de fútbol, libera un modelo que estaba pensado para los Juegos Olímpicos, estaba pensado para ir de la mano de todo lo que estaba planeado para Juegos Olímpicos. Son estos Mercurial Vapor, están basados en lo que es el uniforme de Corea. Y es un zapato muy bonito que también se perdió ahí en la pandemia, no lo vimos en las canchas. Ese rayito roto era una característica de todo lo de los Juegos Olímpicos y bueno, pues ya no pudo verse, pero es uno de los mejores zapatos del 2020. Otro de los zapatos que consideramos más trascendentes del 2020 son estos Mercurial, para Cristiano Ronaldo, por supuesto. En el 2010, Nike lanzó por primera vez aquel Safari Print, los Mercurial estos que podemos ver en la parte de arriba, que fueron muy gustados en su época, pero que además con el tiempo se han vuelto muy populares y muy buscados por los coleccionistas y por los fanáticos, no solo de la saga de Mercurial, sino de Cristiano Ronaldo mismo, porque fue él el que los popularizó más, digamos. Y en este 2020 lanzaron la versión con collar, la Superfly, para el portugués. Lamentablemente no tuvo el reflector que merecía este zapato, pero sí recordamos que muchos de nosotros nos identificamos mucho con este zapato por todo lo que nos hacía recordar de aquel 2010. Un poquito después del Mundial de Sudáfrica fue que los lanzó Nike y que los utilizó tanto Cristiano. Y parece que ha pasado muchísimo tiempo, pero son solo 10 años. Y en aquel 2010 era un atrevimiento tremendo el poner al zapato lleno de puntitos, ¿no? Hoy es algo un poco más normalizado, pero sí fue un zapato icónico y aquella versión tenía esos tachones que eran como amortiguadores y que era una tecnología que Nike pensó para poder usarla en canchas de distintas condiciones, ya que si la cancha estaba muy floja, se hacían, digamos, más grandes, y si la cancha estaba muy dura, tenían la capacidad de hacerse más cortitos. Una tecnología que duró muy poco, pero era algo bastante interesante.
Días después, el 22 de mayo, los Predator nuevos, los 20, seguían abriéndose espacio entre los fanáticos. Siento que fue un poco difícil que se volvieran como parte del día a día de los aficionados de fútbol. Nosotros lo podemos decir porque en ese momento hablábamos mucho de Predator, pero la respuesta no era tan intensa o tan constante como lo es con otros zapatos, ¿no? La gente estaba bastante desconectada de todo esto, pero este par en particular, el 20 Plus ADV, fueron uno de nuestros favoritos del año, porque por primera vez el Predator Mutator venía con piel en lugar de material tejido, por primera y única vez hasta el momento. Entonces esta fusión de piel con material tejido en el collar fue muy llamativa y además fue una versión ultra limitada que muy pocos pudimos tener en nuestras manos. Era bastante cara y se vendieron como creo que 100 pares o algo así, muy poquito. Es un zapato espectacular por la tecnología que contiene, aunque se libró en un momento muy complicado, sobre todo en Europa comenzaba a pasar la primera ola y empezaba todo como a reactivarse, ya algunos equipos empezaban a entrenar otra vez, pero en México estábamos en el punto más crítico, digamos, de esa primera parte de la pandemia. De hecho, el 26 de mayo comienzan a reactivarse los packs de uso diario, y las tres marcas más importantes presentan lo que serían sus modelos para los torneos de verano, para la Eurocopa que no se jugó, para la Copa América que no se jugó, para la Copa Oro que no se jugó. Estos eran los packs que se iban a usar en esos torneos veraniegos. Este es el Uniforia Pack. A mí me encanta este pack, lo vimos bastante tiempo, los packs obviamente duraron mucho tiempo por todas estas condiciones, y esta era la propuesta de Adidas para los torneos veraniegos. Sí, que en el nombre, en el Uniforia, venía implícito una unión de cosas, y en este pack se relacionaba directamente con el balón, que traía estos mismos colores, el verde, el amarillo, el naranja y el rosa, simbolizando unión entre todas las naciones europeas que finalmente y con mucha tristeza pues no pudieron jugar esa Eurocopa en particular. Recuerden que esa Eurocopa iba a ser organizada, digamos, a nivel europeo, iba a ser la primera jugada a nivel continental. Y de parte de Nike, lo que estaba destinado para estos torneos veraniegos de los que hablaba Wally fue el Neighborhood Pack, esta espectacular colección de Nike que también utilizaba esta forma de rayito en el swoosh, en la parte de atrás del swoosh, y que contenía varios códigos postales del mundo, incluido México con el 03810, que es un lugar en la colonia Nápoles de la Ciudad de México. Y esto era lo que íbamos a ver durante ese verano, que lamentablemente, como ya dijimos, no se pudo ver. Una tendencia que buscó imponer la marca durante este 2020, como regresar a todo lo callejero, ¿no? Estas eran ahí en el Parque Alfonso Esperanza Oteo, vemos una canchita de esas en las que todos vamos a jugar cascaritas, y así cada código postal del mundo era una canchita urbana, una canchita para que cualquiera pueda ir a echar una cascarita. Después lo vimos con los Escorpión, también la onda de mantener todo lo callejero, pero bueno, eso ya lo veremos más adelante. El 7 de junio vimos la presentación de lo que nosotros pensamos que iba a ser lo Puma para los torneos veraniegos. Eso no hay una confirmación porque Puma es más difícil identificar los packs. Este pack se llamaba Rise y era muy noventero, colores muy noventero. A mí me recuerda mucho a una Trapper Keeper. Muchos de ustedes no sabrán de lo que hablo, pero eran unas carpetas mochilas donde digamos que cabían tus apuntes, un libro, tus plumas, todo podías meter ahí. Y eran de estos colores así neón, con plateados y con rosas, en fin. Si ustedes no saben lo que es Trapper Keeper, búsquenlo en Google para que sepan exactamente de lo que estamos hablando. Y también estaban estos Puma One 20.1 de ese mismo pack. Vamos con uno de los uniformes que a nosotros en particular nos gustó mucho en este 2020. Es esta propuesta de Nike para el Inter de Milán. Esas gregas así quebraditas que mantienen la esencia del uniforme, pero le dan un toque moderno. A mí me gusta muchísimo. Y aquí podemos ver un poco lo que les platicábamos de la capacidad de hacer una variedad tremenda de diseños con los anudados de los uniformes, jugar mucho con todos los pequeños detalles que a veces antes de las técnicas de anudado eran un poquito más complicados o tenía que recurrirse a planchar estos plásticos que adornan las playeras. Ahora se pueden integrar en el mismo tejido, en el mismo armado de la playera. Y ahora llegamos al 4 de julio para ver este Flash Crimson Pack, que es lo que Nike proponía para los Juegos Olímpicos, que también terminaron cancelándose por completo. Iban a ser en Tokio. Nike estaba preparado, como ya lo vimos en el tema del Innovation Center, y esto en particular era lo que proponían para fútbol y que se iba a replicar para todos los demás deportes. Estos colores, estas formas de los swoosh y toda esta estética que a mí me gusta muchísimo y que también por culpa de la pandemia lo vimos muy poquito en cancha. Creo que en México solo alguien de Necaxa por ahí los alcanzó a usar.
pasar porque los alcanzó a comprar. Una lástima que no se hayan visto, es un diseño muy bonito. Como ustedes ven, las marcas estaban apostando mucho a los blancos en el verano. Y aquí podemos ver que no hay Phantom, no hay ni Venom ni Vision. Intuíamos en aquel momento venía la fusión, la desaparición de esas dos ramas de la familia Phantom para juntarse en una sola, que después veríamos que es el Phantom GT. Uno de nuestros posts más gustados del 2020 fue este de los Ghost Premier de Pirma, un nuevo zapato de la marca mexicana que salió durante este año y que aquí lo veíamos en pies de Jan Meneses, si no mal recuerdo, el jugador de León, que fue uno de los primeros en utilizarlo. También recuerdo a Ismael Sosa utilizándolos por primera vez. Mucho se habla cuando salen este tipo de zapatos de lo parecidos que son con otros packs, con otras marcas, y a veces se pierde lo más importante, hablar del zapato en sí. Nosotros ya lo probamos y podemos hablar de un gran zapato, de una gran opción de Pirma, sobre todo si estamos hablando de zapatos de menos de 1,000 pesos, y a veces nos disgusta un poquito que toda la plática o que toda la discusión se centre en si está bien o está mal copiar a otras marcas y que se deje de lado un poquito lo que tiene que ver en sí con el zapato y de cómo nos puede funcionar en la cancha. En este post hacíamos mucho énfasis en este acercamiento porque habíamos visto el zapato y todos traíamos la duda. Por ahí nos preguntaban, ¿a poco tal jugador ya está usando Adidas? Porque pues ya ven que el diseño se parece al Uniforia, y nadie sabíamos muy bien qué estaba pasando porque Pirma suele presentar primero los zapatos en el campo y luego avisarnos qué es lo que estamos viendo. Una estrategia que genera mucha expectativa. Le hacíamos el zoom porque descubríamos el nombre por primera vez y después hablando un poquito, comentando incluso uno de los diseñadores de Pirma en los comentarios del post, nos explicaba que la marca a veces le gusta poner los diseños parecidos a los zapatos de las marcas grandes, pero que eso no quiere decir que el zapato sea similar a aquellos zapatos, solo es un dibujito que recuerda un poco a aquellos y que es una decisión de la marca en la que ellos no tienen mucha injerencia, pero que el zapato en sí es muy independiente. Y como dice Agus, cuando pudimos probarlo nos dimos cuenta que sí es un zapato con una personalidad independiente y con características que lo hacen un zapato en sí y no la copia de otro. Sí, digamos que la gente que toma esas decisiones de cómo se va a ver el zapato aplica esta onda de no hay mala publicidad, ¿no? Mientras más se hable de sus zapatos, sea de un tema polémico como le puede parecer a muchos, esto de parecerse a otras marcas o no lo sea, prefieren que se hable del zapato a que no se hable. Y también como dato particular de esta foto, fue durante la pretemporada del Guardianes 2020, así que ya cada vez se acercaba más el regreso del fútbol, algo que nos hizo muy felices a todos porque ya nos surgía volver a ver y volver a jugar fútbol. Y sí, aquí este fue nuestro post de el día que volvió la Liga MX y así estábamos todos. Sí, y ya también teníamos TikTok, o sea que la pandemia dejó cosas malas, pero también cosas buenas. Les presentamos este uniforme porque nos parece algo a destacar, el hecho de que la marca haya hecho un uniforme tan único a Pumas, lo que habla de la gran relación que sigue teniendo y sigue sintiendo, la gran cercanía que sigue sintiendo la marca con Jorge Campos. Este es un uniforme basado en los diseños, aquellos famosos diseños que usaba Jorge Campos, y le tocó curiosamente estrenarlo a Alfredo Talavera, que suele vestirse de rosa. Hay que decir que este uniforme se diseñó bastante antes de saber que Talavera iba a llegar a Pumas, pero curiosamente le tocó al estrenarlo. Todas las cosas se fueron dando para que este uniforme se volviera icónico durante este año, porque a veces se lanzan este tipo de uniformes esperando una gran reacción de la gente, pero con el paso de los días, con el paso de los meses, no llegan a hacerlo del todo. Pero a este uniforme le fue muy bien porque lo utilizó Talavera, le fue muy bien a él, le fue muy bien a Pumas, e incluso ya Julio González durante la liguilla lo siguió utilizando. Entonces, como toda esa seguidilla de eventos fueron afortunados para este uniforme, para que se quedara muy, muy adherido en la mente de los aficionados de Pumas y de todos los aficionados del fútbol en general. Incluso, ejemplificando la fuerza que tuvo este uniforme, hay un segundo uniforme muy similar que es todo lo rosa es gris y la parte del centro sigue siendo morado con el puma blanco también, y ese ni siquiera lo vimos, nunca se utilizó, de tan importante, de tan trascendente que se volvió este uniforme para los porteros de Pumas. Ojalá con esto estemos viendo que la marca se interesa en sacar algo especial para los porteros de Pumas o de cualquiera de los equipos que patrocine, algo especial que llame de veras la atención y que no se vuelvan templates que la marca sigue usando en los uniformes de portero. Es lo único que sigue usando templates en sus uniformes de portero, que se vuelvan mucho más personalizados, que hablen mucho más de las figuras de cada club. Me encantó, otros lo odiaron, pero sin duda llamó la atención y sin duda es algo que destacar del 2020. Sí, yo creo que la aceptación al principio fue baja y fue creciendo, no solo conforme la gente se fue acostumbrando y se fue
como sintiendo afín a los colores del uniforme, sino también por todas estas cosas que fueron relacionándose directamente con el uniforme, como que Talavera estuviera en plan grande, como que Pumas se metiera a la liguilla, como todo esto, ¿no? Cuando vi yo este uniforme me recordó una época que a mí me gustaba mucho de los uniformes Nike en México, y es cuando Jorge Campos, ¿te acuerdas que regresa a jugar a Pumas ya después de haber recorrido toda la Liga Mexicana y haber ido a jugar a Estados Unidos y todo eso? Regresa a Pumas y Nike le hace unos uniformes espectaculares porque eran los uniformes que usaba el primer equipo, pero me acuerdo mucho de uno anaranjado que tenía el Puma plateado, y a mí eso me parecía una cosa espectacular. Al ver este uniforme me recordó mucho aquella época, y ojalá estemos hablando de una época similar, el inicio de una época similar. Este uniforme a nosotros nos gusta muchísimo porque es un diseño basado en una de las playeras históricas que más nos gusta, aquella playera que le llamaban, en español sería como paleta helada, Giaciolo, espero decirlo bien, Giaciolo. La gente le llamaba paleta helada porque recuerda esas paletas de varios saborcitos, ¿no? Que son una tradición en Italia. Esta playera nos parece espectacular, una de las mejores del 2020, y por eso se las presentamos aquí. Y volviendo con los zapatos de fútbol, nos vamos ahora con los Némesis de Messi. Este zapato que fue especialmente hecho para él, con símbolos muy claros de su carrera, de lo que ha sido esta gran carrera que ha tenido el argentino en el fútbol. Salieron por ahí de finales de julio, principios de agosto, listos para el reinicio de la Champions League, que fue toda esta etapa que ya solo se jugó la fase final. Me parece que rearrancó en octavos o en cuartos, si mal no recuerdo, y fue ahí donde el argentino utilizó estos zapatos. Estaban pensados también para que los usara en la Copa América, pero pues tampoco se pudo dar, y fue en la Champions League cuando los vimos. Se ven muy bonitos en el campo, es un diseño realmente de colección. La particularidad de este tipo de botas tan llenas de cosas, tan llenas de detalles, es que pueden ser muy gustados o también pueden ser odiados por la mayoría. Nosotros estamos totalmente del lado de los primeros, nos gustaron muchísimo, pero entendemos que se arme polémica y a veces hasta creemos que las mismas marcas propician este tipo de diálogo entre los aficionados, si te gusta mucho, si no te gusta mucho. A veces como que la polarización es algo que pasa mucho en estos días, pero estos en particular a mí me gustaron muchísimo. Y son zapatos que van a la colección. Es un diseño único que no lo vamos a volver a ver y van directito a una colección. Si alguien por ahí colecciona zapatos de Messi, esta es una pieza infaltable. Al fin, el 1 de agosto, descubrimos que el modelo Guiñac ya estaba a la venta en Charlie, en la tienda en línea de Charlie. Salió en dos colores, este plateado y este color Bolt, y fue todo un evento en México porque la gente volteó como nunca a ver a la marca mexicana. Me parece un parteaguas en el tema de los zapatos profesionales vendidos por marcas mexicanas, porque si bien Pirma lleva un buen rato haciendo zapatos y distribuyendo zapatos también de gama profesional, de gama alta, Charlie logró un boom tal entre nosotros, los aficionados a los zapatos de fútbol y al fútbol mismo, logró llamar la atención de tal manera que para mí sí se volvió un parteaguas, porque en ese momento muchos de los que no volteaban a ver a las marcas mexicanas, se volviera cada uno de esos pretextos que tenemos o que teníamos los mexicanos para no comprarle a marcas mexicanas, se fueron derrumbando o se han ido derrumbando uno por uno. Hay camino por recorrer, claro que sí, hay posibilidad de mejorar los modelos y eso estamos seguros que seguirá pasando, pero este modelo en particular y el hecho de que estuviera enlazado con un jugador de la calidad y del interés que genera André-Pierre Gignac fue algo que para mí es una de las noticias más importantes de este 2020. Es algo sin precedentes en los últimos años. Si bien ya habíamos visto hace, épocas anteriores a grandes jugadores con zapatos mexicanos, hacía mucho tiempo que no había un jugador de tal potencia con una marca mexicana en sus pies de tal calidad. ¿Cuál es la gran diferencia? Que nosotros podemos comprar exactamente el mismo zapato, exactamente lo más cercano, porque sabemos que a los jugadores profesionales los zapatos se los hacen a la medida y todo esto, exactamente el mismo zapato que se puede usar a nivel profesional, y eso es un parteaguas, es un salto de tecnología. Por ahí tenemos las reseñas, aquí les dejamos algunos links, y si no, pues dense una vueltecita en nuestro canal de YouTube, en nuestro IGTV, en nuestra Facebook, y ahí podrán encontrar el unboxing y las reseñas. Cuando lo sacamos de la caja, realmente fue sorprendente. Lo que vimos fue algo realmente sorprendente. También después, por algunos partidos que la pandemia nos permitió, los pudimos probar, y también aquí les dejamos ese link porque es un video que deben ver si quieren conocer el zapato un poquito más a fondo y saber qué tan buena opción podría ser para todos ustedes en caso de querer comprar uno de estos. El 3 de agosto
agosto llegó por fin la presentación del Phantom GT, un zapato que veníamos viendo mucho blackout en los entrenamientos con algunos jugadores que lo estaban probando, que nos venían prometiendo mucho, que había generado una gran expectativa. Por fin llega el 3 de agosto, esta es la presentación de los Nike Phantom GT, un zapato que fusiona las dos ramas Phantom, que es el Vision y el Venom, y genera un zapato que se supone adquiere las características de ambos. Aquí este videito, aquí le estamos mostrando partecitas del videito en el que lo analizamos. Si quieren, échenle un ojo. Es el primer zapato de fútbol que trae esta tecnología Fly Ease, que permite a los atletas con algunas limitaciones de movimiento o con algunas capacidades distintas ponerse el zapato fácilmente. Es un zapato realmente bueno. También una cosa importante de este zapato es que sustituye a Vision, como ya lo dijiste, Wally, y también sustituye a lo que fue el Magista 1 y Magista 2, por añadidura, digamos. Y vuelve, después de que el Vision fue un zapato muy bueno, como ya lo dijimos también, pero que fue un poco más angosto, un poco menos universal, digamos, para todo tipo de pie. Y este Phantom GT vuelve a ser un zapato mucho más amplio, una de las grandes cualidades que tuvo siempre Magista. Y creo que al tomar ese camino nuevamente, Nike está intentando volver a tomar a todos esos fanáticos del Magista, y pues ya veremos si lo logra, ¿no? Sí, falta algún tiempo para que veamos cómo fluye este zapato. A mí de las versiones de presentación, la que más me gustó fue la Black Chile, esta en negro. Me parece que es la mejor lograda y en donde el zapato se ve más agresivo, pero es un muy buen zapato. Ojalá no se quede atorado como el buen zapato que fue el Vision y el intento que buscó Nike con los Venom. Y el 5 de agosto conoceríamos uno de los zapatos también más esperados del 2020 y también uno de los más sorprendentes, el X Ghosted, un zapato que marca el fin de las generaciones relacionadas con los años y le pone un nombre al zapato, pero también un brinco tecnológico de la línea de velocidad de Adidas. Sí, sobre este zapato también ya hemos hablado bastante. Tuvimos la oportunidad de entrevistar a uno de los responsables de crear este zapato. También nos invitaron a la presentación, que en ese momento, si la pandemia no hubiera sido lo que era, hubiéramos podido ir a esa presentación y estar presencialmente en Alemania viendo esta presentación. Pero bueno, tuvimos una conversación muy interesante con la gente de Adidas. Pudimos entrevistar, les digo, a esta persona encargada de todo lo que tenía que ver con el zapato. Es un contenido bastante interesante que pueden ver en este link que les dejamos aquí, y también otros contenidos que hemos hecho alrededor de este gran zapato. Recuerdo que la primera vez que lo vi en México, que lo vimos aquí en canchas mexicanas, fue durante un partido del Atlante en la Liga de Expansión, y los traía el Chevy Martínez, este jugador de las Chivas que en ese momento estaba con Tapatío. Lamentablemente se lesionó, pero pudimos hacer muy buenas fotos y ya empezábamos a ver la calidad de este zapato. Sin duda una de las presentaciones del año, y nos llama la atención cómo se han invertido un poco los papeles de las dos grandes marcas, cómo Adidas este año se volvió atrevidísima con los Nemesis, con el Predator, con el X, y cómo Nike se mantuvo un poquito más conservadora, algo que había sido totalmente al revés. Comúnmente Adidas era la que más serio se portaba y Nike era la más atrevida, digamos. Esta tendencia de Adidas nos encanta, los zapatos son espectaculares y me parece que esto va a acelerar el desarrollo de los competidores, va a haber una reacción y eso es muy bueno. Que una marca proponga cosas así siempre traerá el beneficio de todos. El pack que cobija a ese Phantom GT, el pack se llamó Daybreak Pack y fue el que se usó en el inicio, digamos, de las ligas ya un poquito más normalizadas. Se liberaron a la par este Daybreak Pack y el Black Chile, y son dos packs bastante bien logrados. Sí, lo curioso es que este Daybreak Pack lo seguimos viendo hoy en día, cosa rarísima en Nike, pero bueno, entendemos que todo tiene que ver con la pandemia y con cómo cambiaron los tiempos de lanzamiento y de todo esto. Seguimos viendo estos Mercurial, seguimos viendo estos Phantom, y también seguimos viendo estos tiempos como los principales o como los más actuales que ha lanzado Nike hasta el momento. Es nada más es un dato curioso. Seguramente el año que viene Nike retomará un poco o mucho el ritmo que ya traía de lanzamientos y lanzamientos y lanzamientos, porque más allá de ser algo, podríamos decir, excesivamente comercial o excesivamente en busca de que gastes mucho dinero, es crear más opciones todo el tiempo para que los usuarios de Nike, para los fanáticos de Nike, puedan escoger mejor. Si este blanco no te gustó, está este rojo; si este rojo no, está este azul, y así, ¿no? Yo creo que ese ritmo se irá retomando poco a poco durante el 2021, pero este en particular, el Daybreak Pack, sí será muy recordado, sobre todo porque ya lo llevamos viendo casi 5 meses.
En general ya nos habían comentado las marcas que hay una tendencia a alargar más los packs, pero lo de este 2020 con Nike sí fue realmente fuera de norma, ¿no? Sí creemos que responde a las precauciones que están tomando las marcas en la pandemia para no tener momentos serios de crisis debido a las limitaciones que hay ahorita. También en este Daybreak Pack había una versión negra con rosa, negra totalmente el zapato y con rosa la parte negra. Que como el negativo, ¿no? Del zapato. Exactamente, esa no está aquí, pero también es una de las que más se usaron. Aquí llegamos a la presentación del In-Flight Pack. Digamos el pack que cobija al X Ghosted, de los que ya hablamos, ya se habían sido presentados, pero el pack llega un poco después. Un pack muy bonito, también un pack largo, a pesar de que hay otro activo, digamos, en este momento. Muchos jugadores siguen usando el In-Flight Pack. Seguramente ya cuando empiece el siguiente año, las pretemporadas, los iremos viendo cada vez menos, pero son versiones muy bonitas. El Copa es muy Copa, el Predator es muy Predator, el Nemesis muy relacionado con esos colores naranja. Es realmente, cada zapato tiene el color que refleja muy bien su personalidad. Bueno, su zapatonalidad. Para finales de agosto vimos uno de los uniformes más polémicos de este año. Más gustados, más polémicos, más odiados, se le puede decir de muchas maneras a este tercer uniforme del Manchester City para la temporada 2021. Estaban a punto de rearrancar las grandes ligas en Europa. Bueno, no solo las grandes ligas, sino el fútbol en general en toda Europa. Y Puma nos sorprendió con este diseño que sí no le gustó a mucha gente, pero a otros nos encantó. Este tema del que hemos estado hablando y que se refleja mucho en este 2020 de que todos los diseños sean mucho menos unificados, que hablen mucho más de un equipo, de una ciudad, de una afición o de un momento en particular de ese equipo, es una tendencia que a nosotros nos encanta porque tiene mucho más sentido de pertenencia para el aficionado, mucho más identificación para una cosa o para la otra, y siempre celebraremos este tipo de uniformes que, más allá de ser polémicos, provocan que la gente hable del tema y que se escuche por todas partes. Está inspirado en la cultura musical de Manchester, que como sabemos es espectacular. Y bueno, nos recuerda mucho, es una especie de retro setentero, nos recuerda mucho toda la onda hippie y todo eso. La verdad es, a mí me encanta. Los paliacates en la cabeza. Los paliacates, exactamente. Pero bueno, también al que no le guste, pues que no se lo compre. Que no le guste, exactamente. Pero bueno, lo ponemos aquí porque es uno de los uniformes que más nos llamó la atención este 2020. Fue el 12 de agosto en que vimos uno de los zapatos más interesantes y que para mí debe entrar por lo menos entre el top 5 de los zapatos del año. Estos Puma Ultra que muy poquito a poquito se fueron filtrando o fueron entrando al mercado mexicano, pero que en Europa llegaron de golpe a ocupar un nicho bastante particular, porque si bien es una bota de velocidad, también es un zapato que se puede utilizar en todas las zonas del campo por todo tipo de jugadores, algo que a veces las botas de velocidad no permiten, pero este en particular, el Puma Ultra, resulta ser uno de los más gustados, digamos, el zapato para todas las posiciones. Es un zapato que viene a revivir aquellos famosísimos y que nos encantaban Evo Speed, y se unen a la tendencia de las marcas de hacer el zapato de velocidad mucho más universal. Ya no es solo para el jugador delgadito, rapidito, de pie flaquito que anda corriendo por todos lados, sino que el zapato de velocidad ya es usado hasta por porteros. Entonces necesita ser más universal para poder adaptarse a las necesidades que el mismo mercado está exigiendo, y con los Puma Ultra la marca alemana lo cumple a la perfección. En cuanto a tecnología, tenía varias adecuaciones o como varias novedades, como por ejemplo, es un material tejido, sí, algo no tan novedoso, algo no nuevo, pero que en toda esta parte tejida incluía hilos de Kevlar, que es este material ultra resistente que se utiliza en chalecos antibalas y en un montón de cosas más, y que le daban una flexibilidad, sí, por ser material tejido, pero también una solidez, por así decirlo, al zapato que no vemos tan seguido en los zapatos tejidos. El 7 de septiembre Nike libera uno de nuestros packs más esperados de cada año. Por la gran importancia que ha logrado esta mezcla de tecnologías, es el TechCraft Pack 2020. Ustedes saben muy bien que lo que hace este tipo de colecciones es que recubre de piel todos los zapatos sin importar que sean sintéticos, hoy la mayoría son tejidos, en fin. Toda la gama Nike la recubre de piel. En el caso del tiempo, lo único que cambia es que le mete la piel premium de la marca, que es espectacular, que solo se pone en ediciones especiales. Este TechCraft es uno de los packs más esperados del año, y el de este 2020 fue realmente bonito. Si se fijan bien, este TechCraft se agarraba del diseño de unos Tiempo Premier que fueron muy gustados, que la suela era naranja y que la piel era en color negro y el sushi en color blanco. Seguramente ustedes
cracks lo ubican perfecto. Se agarró de ahí para hacer los 3 diseños, por eso la suela es de este color. Y la verdad es que si no es el favorito de este año, está muy cerca de serlo porque son realmente unas chuladas. El 12 de septiembre vino uno de los sismas más grandes que ha habido en la industria del zapato de fútbol en los últimos años, y fue cuando Neymar, utilizándolos, oficializó su contratación con Puma. Sí, el brasileño, que venía siendo figura de Nike y de Mercury al vapor en particular, decidió tomar otro rumbo en su carrera. Y lo más interesante o lo más atractivo de estos primeros vistazos que pudimos darle a Neymar de la mano de Puma es que la firma decidió que fueran los Puma King los primeros zapatos que utilizara el brasileño con ellos. Unos Puma King medio modificados, sin el talón externo, en fin. Fue una sorpresa en todos los sentidos, desde el hecho de que se confirmara la noticia tan de golpe hasta el hecho del zapato que utilizó, y todavía hoy sigue siendo sorprendente que no veamos un rumbo claro de lo que quiere hacer Puma con su contratación. Tal vez sea algo que les cayó muy del golpe, que lo agarraron sin tener un plan, y bueno, pues ya el 2021 veremos, no sé, pero es una contratación espectacular, que seguramente es uno de sus patrocinios más caros de la historia, y todavía no identificamos bien por dónde quieren ir. Me imagino que a final de cuentas acabarán haciéndole una bota dedicada, pero todavía no lo vislumbramos, y eso nos mantiene a todos como muy pendientes, ¿no? Sí, más allá de cómo vaya a ser el futuro de Neymar de la mano de Puma, también ya lo pudimos ver con Future Z, el último o el más reciente lanzamiento de la marca. Más allá de hacia dónde vaya a ir, el hecho de que lo tomaran, de que le pusieran los zapatos de Pelé, porque esa fue la relación directa que hicieron, porque como bien saben ustedes, Pelé es una de las grandes figuras mundiales que llegó a utilizar Puma en algún momento de su carrera, y que el hashtag de esta revelación de Neymar como nuevo jugador de Puma fuera The King is Back fue realmente una de las mejores cosas que vimos durante el 2020, pero como bien dices, Wally, habrá que esperar para ver qué rumbo toma esta relación entre el brasileño y la marca alemana. Algo muy interesante que ver en el 2021. Estaremos muy atentos y a ver qué pasa, porque la importancia que tenía Neymar en Nike no solo caía en el ámbito de un zapato dedicado, porque como lo platicábamos hace rato con los últimos vapor que le hicieron a Neymar, es un zapato que se vende mucho más allá del jugador. El CR7 llegó en algunos momentos a tener esas características, pero creo que no hay ningún zapato dedicado que se venda tanto con jugadores tan disímbolos como los modelos de Neymar. Y volvemos a nuestro top de zapatos de este año. Ya hablamos de Charlie, ya hablamos de su relación con André Pierre Gignac, ya hablamos de la importancia del lanzamiento del PFX en esta versión moderna, nueva, que utiliza el francés y muchos jugadores más, pero también queremos hablar en particular de lo bello que es este zapato en color rosa que vino en octubre, principios de octubre. Para la campaña de concientización del cáncer de mama y próstata, y además ese modelo significó, como tú dices, que lo empezamos a ver en otros jugadores, no solo en Gignac. El mismo zapato, solo sin el logo de Gignac, lo empezamos a ver en otros jugadores, incluso acabó siendo el zapato del Chapito Montes con la final. Sí, Chapito Montes, Furch, muchísimas mujeres en la liga femenil también lo utilizaron, y además que esa versión no dedicada a Gignac, que era el PFX igualito al que usaba el francés, pero que no traía su firma, por así decirlo, era un poco más barata en la página, algo que también nos pareció de muy buen gusto de la marca, digamos, no tanto porque uno fuera muy caro, sino porque había una versión mucho más económica que la de Gignac, que estaba disponible para prácticamente todo el público que así lo quisiera. Y tecnológicamente idéntico. Exactamente el mismo zapato. El 31 de octubre vimos uno de los zapatos que también más nos gustó este año por la idea, por lo atrevido que es, y son estos Puma Future 6.1 en la versión de Halloween. Se llaman Fear Pack y es muy curioso porque está lleno de ojitos, como de monstruitos, ¿no? Como tal cual un disfraz de Halloween. Y si hiciéramos algo así como los Óscares del 2020 en cuanto a zapatos de fútbol, creo que la categoría donde Puma podría llevarse el primer lugar es no solo en la innovación, sino en el tema de arriesgarse un poquito más en cuanto a diseños. Yo creo que para mí Puma fue sin duda el número uno en este tema de moverle un poquito, en meter cosas creativas que a veces puedan generar polémica o que a veces puedan no gustar, pero que cuando le das a un diseño y cuando la gente se enamora de ese diseño, estás
del otro lado. A mí me encanta la suela de este modelo en mate, así con esas como cuarteaduritas. Lo que habría que intentar un poquito más, que es muy difícil, es seguirle el paso a Puma entre sus generaciones, porque de repente ya no sabemos sí, ni es una locura. Ya no sabemos en cuál estamos. Y junto a este Future también lanzaron en el Fear Pack unos Ultra, un Puma Ultra que no lo publicamos en esta, pero que también lo recordamos particularmente por su suela, que era espectacular, y por todo este tema del miedo y del Halloween. Al principio de este video, Wally decía que fuimos muy bien en los primeros 3 meses. Enero, febrero y marzo fueron espectaculares en cuanto a lanzamientos, pero a partir de ahí, por la pandemia, todo fue un poquito en picada. Fue en los últimos meses de este año que todo empezó a resurgir, a retomar fuerza, y esta versión en particular de los Phantom GT, que se llamó Scorpion, habla perfectamente de eso. Y creo que es el inicio de este regreso a ver nuevos modelos, a ver cosas interesantes de todas las marcas, ¿no, Wally? Es un modelo espectacular. Se llaman Scorpion y nos recuerdan aquel comercial que todo el futbolero recuerda, incluso a lo mejor ni siquiera nacía cuando pasó todo eso, pero sabe de la existencia, toda aquella campaña de la jaula con Eric Cantona de Nike, que es una de las mejores campañas que se ha hecho en el mundo deportivo. Recuerdo bien en el lanzamiento de estos zapatos que el boom fue grande, la gente dijo wow, volvió el escorpión, pero ya que conocieron el zapato y vieron todas estas versiones que había en gama media, en gama baja, la euforia bajó un poquito, pero creo que este zapato en particular se va a quedar para mucho tiempo después, es decir, en unos 5, 10, 15 años lo vamos a ver atrás y vamos a recordar el Phantom GT Scorpion con mucho cariño y seguramente quedará como parte de la colección de muchos. Esperemos que toda esta idea de retomar aquella campaña de la jaula siga durante 2021 y que solo haya estado un poquito detenida por las cuestiones que atañen al mundo en este momento, y que cuando todo vaya volviendo a la normalidad veamos una campaña mucho más en forma de esta onda Scorpio, ¿no? Sí, es un hecho que las marcas tienen un departamento de creativos buscando qué cosas retomar, qué cosas pueden gustar, porque también en Nike en particular ya viene Yoga Bonito, todo lo que está haciendo Adidas con Predator y todo esto, y la verdad es que eso lo único que puede traer son cosas buenas para nosotros los fanáticos. Y el mes de diciembre fue espectacular, sobre todo de parte de Adidas. Empezamos con esta colección que desgraciadamente no la pudimos ver en México, aunque algunos más clavados sí pudieron comprarla a través de las tiendas que entregan a México, tiendas extranjeras que entregan a México, y es esta colección de ex-Ghosted disfrazados de F50. Se llama Memory Lane Pack y le dan la responsabilidad a 6 de las tiendas independientes, tiendas deportivas online independientes, algunas también tienen su tienda física, de vestir el ex-Ghosted con alguna de las versiones de F50. Me llama mucho la atención en estos modelos que no solo es el diseño del dibujito, sino que están montadas sobre el chasis del ex-Ghosted, pero cada una tiene un upper independiente. Yo creo que de las cosas novedosas, extrañas y poco comunes que vimos este año, esta fue la mejor para mí. La respuesta que hubo de la gente aquí en ABC de Fútbol y alrededor del mundo fue espectacular. Y también lo interesante es que muchos de estos zapatos fueron utilizados en la cancha por jugadores profesionales, algo espectacular. Se vieron muy bien en la cancha, por ahí les hicimos algunos posts al respecto. Pero sí, me parece que esta relación con el pasado que tienen las marcas, que lo impulsan cada vez más, es el camino correcto, sobre todo para los que somos muy fanáticos de todo esto, y el Memory Lane Pack quedará ahí en nuestra memoria como una de las cosas que en esta industria fue de lo mejor que le pasó al 2020. Por ahí no perdemos la esperanza. Vimos que en adidas.uk y en adidas.t, que es Alemania, y en Adidas Estados Unidos, en las tiendas online de Adidas se vendieron algunos de los modelos. No perdemos la esperanza de que por ahí Adidas México, adidas.mx, nos tenga una sorpresita de tener algunos pares. Sin embargo, en la mayoría pues ya están agotadísimos. Y siguiendo con el tema de diciembre, que fue un gran mes para todos nosotros, como que todo lo que no se lanzó en el 2020, en los 11 meses previos a diciembre, se lanzó en este mes. Y este en particular creo que para mí es el zapato que más me gustó en este año, no solo por el diseño, sino por la relación que tiene con el sur de la Ciudad de México. Se trata de uno de los zapatos de la colección de Nike FC, este en particular dedicado a la Ciudad de México, como ya les decía, que utilizó el Chucky por primera vez con selección. A todo el mundo nos llamó la atención. Hubo close-ups que hicieron que nuestro Instagram volara en cuanto a mensajes, así de qué está usando el Chucky, qué va a pasar, cuándo sale, dónde está. Y poquito después ya nos iríamos enterando de todo esto, de cómo lo manejó la marca.
Es un zapato hermosísimo, los tachones a mí me encantan. Desgraciadamente la marca hasta el momento solo ha liberado el zapato de fútbol corto, que también es muy bonito, pero no le llega a la belleza de estos tachones. Y Agus tuvo la suerte de poder estar en el estadio, de los pocos fotógrafos que entró a ese partido. Este partido fue en el estadio, lo que era el Estadio Azul, que deberíamos llamarlo Azulgrana. Que hoy se llama Estadio Ciudad de los Deportes oficialmente. Estadio Ciudad de los Deportes, y pudo tomar esta foto entre muchas otras de los zapatos y su primer plano. Son realmente espectaculares. Pocas veces una colección de este tipo apunta tan directamente a nosotros, a Wally y a mí en particular, que somos personas que han vivido toda su vida en el sur de la Ciudad de México y nos identificamos totalmente con esto. Nosotros jugamos en las canchas del sur de la Ciudad de México, nosotros hemos sido siempre parte de esta comunidad futbolera de esta zona de la ciudad y de nuestro país. Entonces eso lo hace aún más valioso para nosotros, no solo, como les decía, el diseño que está espectacular, sino esta sensación de pertenencia que logra Nike, y por primera vez lo entendemos en su totalidad, digamos. Cuando hemos visto que lanzan cosas, por ejemplo, lo que lanzaron este mismo año de Jadon Sancho, que era también muy relacionada con la zona en la que él creció, en la que él vivió, en la que él jugó fútbol sobre todo, nos gustó mucho, pero no alcanzábamos a encontrarle ese saborcito que sí le encontramos a estos zapatos, y esperamos con esto que Nike siga haciendo estas cosas y siga relacionando directamente a México con sus diseños, no solo la Ciudad de México, sino todo el país, que tiene muchos fanáticos de este tipo de cosas. El 17 de diciembre vino uno de los modelos más espectaculares que hemos visto en los últimos años. Es el X-Ghosted PG, Peregrine Falcon, halcón peregrino. El halcón peregrino es el animal más rápido del mundo. Cuando se avienta en picada para cazar puede llegar a alcanzar 300 km por hora. La marca lo relaciona con la velocidad de este zapato y el diseño es espectacular. Si ya hablábamos de que Puma fue muy arriesgado este año, de que tomó bastantes riesgos a la hora de diseñar, este zapato creo que es el tope de todo esto que hablamos, ¿no? Del riesgo, del volver a hacer cosas interesantes, novedosas, creativas. Me recuerda mucho a aquellos F50 del dragón. No recuerdo exactamente el nombre del diseñador japonés que se aventó ese zapato, pero me lo recuerda mucho. E incluso vemos que Nike Sports retomó ese diseño. Hubo un tema ahí de embargo, porque recuerdo que salieron a la venta todos los pares de los F50, de la reedición de F50 sobre los X-Ghosted, pero los de Nike Sports poquitos días después anunciaron que se iba a postergar un poquito, seguramente para que se lanzara el Peregrine Falcon y ya después salieran a la venta los suyos. Pero aquel diseño de Nike Sports estaba muy relacionado también con el de dragón del que les hablo. Y espero que haya sido claro, porque yo me hice bolas. Y por último, en la semana de Navidad y para liberarse el 29 de diciembre en la página de Adidas, aunque algunas tiendas independientes ya los estaban vendiendo, tenemos este Eternal Class Pack, que es una belleza espectacular, sobre todo porque vemos por primera vez el Loper de Copa Mundial montado sobre un chasis moderno, en este caso el chasis del Copa 20, y es un zapato espectacular. Sí, no solo ese Copa que nos dejó boquiabiertos a todos, sino también una nueva edición, o una reedición más bien, de unos Predator. Se tratan de los Absolute, que ya alcanzan a muchas más generaciones que nos ven, ¿no? Antes, por ejemplo, los Mania o los Accelerator son de personas un poquito más que nacieron por los 80s, por los 90s, pero estos Absolute ya alcanzan a jugadores profesionales que están en activo en este momento, amigos nuestros, y digamos a un rango mucho más amplio de fanáticos. Bueno, los Manía, y esos estamos hablando de que son zapatos que usaron Beckham y Zidane, que tienen 50, 55 años. O sea, estamos hablando de gente nacida en 1970 o 1968. Entonces, muchísimos de nuestros seguidores pues no habían ni siquiera nacido cuando los zapatos ya habían sido descontinuados, ¿no? Sí, Entonces, sí. Aquí ya vemos un poquito más cerca las generaciones. Y muy curioso, porque este pack seguramente hubiera entrado en los conteos de muchos, entre los tops del año, pero como los hicieron a principios de diciembre o a mediados de diciembre, ya no les alcanzó para meter estos Copa Mundial, que para mí, en lo particular, si no es la bota del año, está muy cerca de serlo. Y a veces no nos gusta quedarnos con una sola, pero de verdad es algo soñado, ¿no? Que tus Copa Mundial estén sobre una suela moderna, sobre un chasis que trae toda la tecnología para mejorar tu rendimiento, es espectacular. Espectacular, ya queremos usarlos. Pues bueno, cracks, este fue nuestro conteo. Aquí está Sasha deseándoles
feliz Navidad y feliz Año Nuevo. La Navidad ya pasó, pero les deseo muy feliz Año Nuevo. Ha sido un año muy complicado para todos. Para nosotros en particular ha sido muy difícil. Afortunadamente no ha sido difícil en cuestiones de salud. Nosotros y nuestros seres queridos están todos bien. Pero sí en cuestión laboral ha sido muy complicado llevar todo esto, estar aislados, el no poder jugar fútbol. Pudimos por ahí jugar algunos partiditos cuando el semáforo estaba naranja, pero casi inmediatamente tuvimos que volver a dejar de jugar. En el tema laboral, en el tema de publicaciones, ha sido también muy complicado. Hemos intentado llevarles a ustedes un poquito de distracciones y un poquito de atención a otras cosas en estas épocas tan complicadas. Todavía nos falta unos meses de tener paciencia, de cuidarnos mucho, de no poder jugar tanto, mantenernos activos en casa o de estar muy cerca de casa, salir a caminar muy cerca de casa. Pero ya falta poquito y dentro de poco el mundo volverá a tomar otra vez su ritmo. Esperemos que tome un ritmo mejor, que todos salgamos un poquito más conscientes y un poquito mejorados de todo esto. Tal vez para algunos dejará una huella imborrable todo lo que pasó, para algunos de nosotros dejará una huella imborrable, para otros será sumamente triste recordar todo este año, pero vamos a salir adelante y aquí seguiremos nosotros echándole todas las ganas para traerles un punto un poquito más amable de toda la situación que se está viviendo. Muchas gracias por vernos, cracks. Les mandamos un fuerte abrazo de Año Nuevo, esperando que el 2021 sea todo lo que esperan y mucho más. Como siempre, les agradecemos mucho que nos vean, que nos sigan, que nos lean en nuestras redes sociales. Y pues bueno, nos despedimos por ahora y nos vemos en el 2021. Muchas gracias, crack, los queremos mucho. Cuídense mucho, saludos, muy feliz año.